Hola, mi equipo está conformado por Alma, Paloma y una servidora, Raquel. Nosotras sacamos nuestros temas del libro La psicología del mexicano trabajador. Nuestro primer tema es la sociedad mexicana y su génesis y su cultura. Se puede decir de alguna manera que los mexicanos del siglo XXI estamos conformados por tres factores, que son: el primer factor es el indígena, el factor hispano-cristiano y el factor anglosajón. En el factor indígena, a pesar de estar contribuido por múltiples tribus, puede caracterizarse por la cultura dominante, que es el autoritarismo teocrático de los aztecas, el cual fue reprimido a partir de la conquista y actúa hoy como el inconsciente silencioso de nuestra personalidad social. El factor hispano-cristiano. Esto es la sangre y la cultura de los conquistadores, con el absolutismo real español y bajo la ideología católica tomista, que defendía e imponía la unidad ideológica y la uniformidad como su supremo valor social y político. En la Nueva España se mezclaron dos sincretismos híbridos y heterogéneos: el catolicismo español del siglo XVI y la cultura azteca de la misma época. Para comprender las primeras etapas de nuestra historia, la colonia y el México independiente del siglo XIX, se prescindirá de este tercer componente, el componente indígena. Como dije al principio, todas las culturas indígenas están representadas por la cultura de los aztecas imperialistas, ya que estos habían sido lo suficientemente poderosos como para imponer su cultura a los pueblos circunvecinos. Esta cultura veía e interpretaba el mundo de una manera cíclica y apocalíptica. Para ellos, la dinámica del universo era concebida en forma análoga a lo de la naturaleza, que nace, crece, llega a la plenitud, decae y muere. Así pensaban que había diferentes mundos, una sucesión de soles o mundos, cada uno de los cuales acababa en la destrucción total. Ellos tenían la creencia de la inestabilidad del cosmos, siempre tenían frente a sí la perspectiva de la catástrofe final, la destrucción de todo lo existente. Ellos también creían que el hombre había sido creado para servir a los dioses. Y como el dios principal, Huitzilopochtli, perdía fuerza todos los días debido a la caída del sol, había que fortalecerlo con la fuente de la vida, esto es, mediante sangre humana, de ahí los sacrificios. Los aztecas también eran una sociedad fuertemente jerarquizada, con una cúpula de nobles, guerreros y sacerdotes, con el Tlatoani en la vértice de esta. A lo que se refiere a su producción, la agricultura, ellos dependían de los dioses, dependían del dios de la lluvia, que a veces se mostraba caprichoso e impredecible. También tenían una mentalidad teológica, paradójica y dramática. Para ellos, el sacrificio humano es una alquimia a través de la cual la vida surge de la muerte, cada día y cada hora, a lo largo de la eterna lucha de los dioses. Eran una cultura centrada en la religión ceremonial, la guerra y el comercio, con una ciencia impregnada de religión y de magia y por tanto de escaso desarrollo tecnológico. Eran de una actitud fatalista, dependiente, resignada. De acuerdo a la literatura náhuatl, así se escribió de los aztecas: la gente común de la tierra es la más doméstica del mundo y la más sujeta a sus príncipes y caciques. Era un mundo bien integrado, ordenado y coherente, ya que en menos de 2 centurias de fundación, México Tenochtitlan había alcanzado una organización social excelente para su época, no solo en Anáhuac, sino en el mundo entero. No había un campesino sin tierra, el desarrollo urbano fue magnífico y llegó a contar con servicios superiores en mucho a sus contemporáneos europeos.
Las instituciones educativas cubrían todas las necesidades para la enseñanza y la educación del pueblo, y algo que sorprende, en el siglo XV ya tenía establecida la educación obligatoria y no había un solo niño sin escuela. El alcoholismo no existía y la delincuencia, si la hubo, fue insignificante. Así como también poseían un sentido cósmico y arquitectónico más admirable que el de sus civilizadores cristianos, observaba el crítico español Esteban Inciarte. Pero a pesar de contar con estas cosas buenas, también eran un pueblo sometido, además de los sacrificios humanos de extracción de corazón. Consideremos tanto a los doncellas elegidas para ser entregadas a Tlaloc como a los desollados en honor del dios Jipe Totec, a la rudeza del juego de pelota, a los voladores de Papantla, a los correos que jadeantes llevaban desde Veracruz el fresco pescado para deleite del tlatoní. Recordemos, pues, cómo con toda la frescura del mundo los caquis del sureste regalaron 20 lindas muchachas a Hernán Cortés. También eran una cultura represiva y represora. En la ceremonia equivalente al bautizo se decía al infante azteca: habéis venido al lugar de cansancio, de trabajos y congojas, donde hace frío y viento. Pero al igual que los aztecas, los mayas eran un pueblo supersticioso, pues creían que su destino estaba gobernado por estrellas misteriosas y planetas enigmáticos. El hombre era visto como juguete de la buena o la mala suerte, nunca como arquitecto de su propio destino. En el componente hispano, debe señalarse que en el año 1492 fue el gran final y un gran inicio, ya que fue el año en que terminó la conquista contra los moros y también fue el año en que se dio el descubrimiento de América e inicio de la llamada colonización y conquista. Gamora, capellán de Cortés, expresa la convicción de la misión del prólogo en el prólogo de su Historia General de las Indias. Comenzaron las conquistas de indios acabada de los moros porque siempre guerreasen los españoles contra infieles. Si la conquista militar de las Indias lleva el sello de la reconquista, la conquista espiritual lleva el de la contrarreforma. En España, en el siglo XVI, estaba profundamente empañada de lucha contra la reforma protestante. Y aquí en América teníamos la cruzada religiosa militar dirigida por Cortés y los frailes, quedando atrás la reconquista religiosa militar de la península, pero en ella le siguió la evangelización y conquista de América, que fue de índole religiosa militar y cuya inspiración fue la contrarreforma católica romana. Los conquistadores de América fueron, por un lado, soldados audaces y aventureros, gente ruda, ambiciosa, y por otro, frailes misioneros. Estos últimos eran la mayor de las veces gente servicial, pero cerrada en sus dogmas y de carácter débil y apocado ante los poderosos de la milicia y el gobierno, no ante los indios. La corona española imperaba a través de la cruz y la espada, los cuales tuvieron tres motivadores para ir tan lejos de su. El motivador número 1 fue el poder, la aventura, las riquezas y la explotación. El segundo, la convicción de realizar la tarea de civilizar a personas inferiores, bárbaras. Y el tercero, el propósito de evangelizar, es decir, de llevar la fe cristiana a paganos sumidos en burdas idolatrías. Hernán Cortés era un hombre audaz, aventurero y conquistador, poco escrupuloso, que pensaba que el fin justificaba los medios y echó mano de una cadena de engaños, traiciones y asesinatos para conseguir sus propósitos.
Tan solo recordemos su discurso Moctezuma II. Hemos venido a vuestra ciudad para saber de ambas partes quién tiene la culpa de estos daños y desasosiegos, pues queremos poner remedio en ello y que viváis en paz. Y os tratéis como hermanos y prójimos, y hasta saber esto y hacer esta consideración, estaremos aquí con vosotros como señores y amigos. Los españoles eran un pueblo activo, pragmático y realista, cuyas creencias religiosas no significaban ni inhibición, ni abandono, ni evasión. Actuaban con la filosofía pragmática del ayúdate que Dios te ayudará y del a Dios rogando y con el mazo dando. También se señalaba a los soldados españoles como la figura paterna, recia y dura, y a la Iglesia como la madre suave e indulgente, las cuales eran una verdad a medias, ya que los misioneros piadosos y bien intencionados fueron sin quererlo el instrumento definitivo de la dominación. Al desarticular el equilibrio de un sistema de vida coherente, estructurado, contribuyeron más profunda y radicalmente que los conquistadores a destruir el mundo que quisieron defender. La obsesión de acabar con la ideología y la idolatría fue tan dominante en muchos misioneros que sospechaban de todo lo que tenía que ver con la antigua civilización, avecindada en tierras americanas, que los llevaba a destruir tanto en su estructura social como su arte y folclore. Hernán Cortés le quita a sus legítimos propietarios, los indios, sus tierras para regalárselas a sus soldados y amigos, creando así, sobre la base de la rapiña, la nueva propiedad privada y corto a los naturales del cordón umbilical que los unía a la tierra. Por último, en este mismo año, 1492, los judíos son expulsados de los reinos españoles. Esto fue decretado por los reyes católicos Isabel y Fernando. Esto significaba grandes repercusiones en el campo económico, científico y profesional, la impresión de una ortodoxia y de una uniformidad monolítica reforzada por la sombra audaz adusta de la Inquisición, como quien dice, los antípodas de ese pluralismo que hoy tanto se preconiza y valoriza. El choque de las culturas. El choque entre la cultura indígena y la cultura europea tuvo como resultado un encuentro brutal y destructor, sin un ápice de diálogo, de razón y de respeto. Este fue un choque violentísimo y una guerra despiadada, pues los naturales perdieron todo lo antiguo y suyo, no pudieron entender lo nuevo y advenedizo, mientras los europeos católicos llegaron a las Indias a tomar posesión como si fueran los dueños. El Papa español Alejandro VI había concedido a los reyes de España las islas y tierras firme descubiertas y por descubrir para que procuraran llevar a esos pueblos a la religión cristiana. Estos consideraron el documento papal como una donación y como consecuencia al desembarque en tierras americanas siguió invariablemente el requerimiento ritual que consistía en plantar una gran cruz y tomar posesión de todas aquellas tierras, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, declarando a los indígenas súbditos de su Majestad Católica e intimidándoles a la rendición bajo amenazas de destrucción total y la esclavitud. Fue así como impusieron la religión del manso y amoroso Jesucristo, a base de tajos de espada, retumbos de cañones y fiereza de perros adiestrados para despedazar a indios. Y ahora, a la distancia de los siglos, quedan los símbolos de ese choque. Por un lado, Hernán Cortés, quien lideró la expedición que inició la conquista de México, pues llegando al continente,
realizó una exitosa estrategia de aliarse con determinados grupos indígenas para derrotar a otros. Y por el otro lado, un personaje indio, Cuauhtémoc, luchador y heroico. A él se le identifica como líder militar de los mexicas. Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues suponía que estos regresarían a pelear contra ellos. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la autodevaluación del mexicano. Devaluar significa rebajar el valor de algo o despreciarlo. Y eso es lo que sucede con los mexicanos, ya que constantemente se autodevalúan. Esto quiere decir que se hacen menos a sí mismo o se subestiman. Y es que el mexicano suele encontrarse defectos a sí mismo, tanto como en su persona, en físico, sus rasgos, su apariencia, de su cara, de su nariz, de si están altos o chaparros, si están gordos o flacos, tanto como en sus capacidades y habilidades sociales. Bueno, hablemos de la sintomatología. Con esto nos referimos a los síntomas que el mexicano tiene. Uno de estos puede ser la sobrevaloración del extranjero, y es que como mexicanos tendemos a idolatrar lo que viene de fuera, tanto por su idioma, por su apariencia, por sus culturas, por sus costumbres, y menospreciamos a la cultura mexicana aun cuando esta puede ser muy bonita y muy rica. Y es ahí cuando entramos en el malinchismo. Otra de los síntomas que hay es el fanfarroneo, y esto es cuando una persona presume tener cosas que no tiene. Es cuando un mexicano le cuenta a otro que tiene mucho dinero, que tiene carros, que va de viaje, cuando le presume a sus compañeros, a sus amigos, cosas que él no tiene, que a veces va al día con su dinero, o sea, apenas si le alcanza para sobrevivir, pero él anda fanfarroneando que tiene y que tiene. Bueno, este es uno de los otros síntomas. Otro es la impuntualidad. Bueno, el mexicano tiene la mala costumbre de hacer esperar a las demás personas. Cree que su tiempo vale más que el de los demás. Esto lo empezamos desde los políticos, los directores, los jefes, que aun cuando ya tienen una previa cita, pues lo hacen esperar hasta media hora o más, solamente porque ellos creen que está bien, creen que su tiempo vale más, que deben de esperarlos. Otro es la envidia. Aquí se habla del mexicano enano, es decir, que el mexicano tiene miedo a sobresalir, tiene miedo a tener éxito, entonces busca la manera de atacar o de afectar a las personas que sí pudieron, sí lograron sobresalir y tener éxito. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la autodevaluación del mexicano. Devaluar significa rebajar el valor de algo o despreciarlo. Y eso es lo que sucede con los mexicanos, ya que constantemente se autodevalúan. Esto quiere decir que se hacen menos a sí mismo o se subestiman. Y es que el mexicano suele encontrarse defectos a sí mismo, tanto como en su persona, en físico, sus rasgos, su apariencia, de su cara, de su nariz, de si están altos o chaparros, si están gordos o flacos, tanto como en sus capacidades y habilidades sociales. Bueno, hablemos de la sintomatología. Con esto nos referimos a los síntomas que el mexicano tiene. Uno de estos puede ser la sobrevaloración del extranjero, y es que como mexicanos tendemos a idolatrar lo que viene de fuera, tanto por su idioma, por su apariencia, por sus culturas, por sus costumbres, y menospreciamos a la cultura mexicana aun cuando esta puede ser muy bonita y muy rica. Y es ahí cuando entramos en el malinchismo. Otra de los síntomas que hay es el fanfarroneo, y esto es cuando una persona presume tener cosas que no tiene. Es cuando un mexicano le cuenta a otro que tiene
tiene mucho dinero, que tiene carros, que va de viaje, cuando le presume a sus compañeros, a sus amigos, cosas que él no tiene, que a veces va al día con su dinero, o sea, apenas si le alcanza para sobrevivir, pero él anda fanfarroneando que tiene y que tiene. Bueno, este es uno de los otros síntomas. Otro es la impuntualidad. Bueno, el mexicano tiene la mala costumbre de hacer esperar a las demás personas. Cree que su tiempo vale más que el de los demás. Esto lo empezamos desde los políticos, los directores, los jefes, que aun cuando ya tienen una previa cita, pues los hacen esperar hasta media hora o más, solamente porque ellos creen que está bien, creen que su tiempo vale más, que deben de esperarlos. Otro es la envidia. Aquí se habla del mexicano enano, es decir, que el mexicano tiene miedo a sobresalir, tiene miedo a tener éxito, entonces busca la manera de atacar o de afectar a las personas que sí pudieron, sí lograron sobresalir y tener éxito.